ahí está la clave. No podemos predicar un evangelio sin la cruz, sin el sacrificio de Jesucristo, jamás y nunca. No podremos. Y es tan y tan importante porque las cosas que estamos viviendo hoy en día, unas tragedias tremendas, ¿verdad? Estamos viviendo unos tiempos bien, bien fuertes. Y como el pastor decía el domingo pasado, el mundo no se va a mejorar. El mundo no se va a mejorar como tal vez la gente secular o la gente que no conoce a Cristo a lo mejor dice, no, queremos paz en el mundo y todo eso. La gente piensa que a lo mejor en algún momento se va a mejorar las cosas, pero la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que antes de que venga Jesucristo por segunda vez, tienen que pasar un suceso de cosas, ¿verdad? Y el Señor nos indica en la palabra que pues no tenemos que temer, tenemos que entender que están pasando cosas y prepararnos. Y el mensaje o la serie que estamos ahora hablando, el pastor empezó con esto la semana pasada y se titula Entendidos en los tiempos. Y hoy me quiero enfocar acerca de nuestra posición frente a los acontecimientos actuales. Hay un pastor que estaba leyendo estaba leyendo acerca de un pastor que se llama Rick Joyner. Él es como una voz profética hoy día. Él ya lleva mucho tiempo en el evangelio, pero Dios lo usa él proféticamente. Y cuando yo leí esto, a mí me impactó tremendo y se lo quiero leer. Él dice, saber lo que sucederá no es tan importante como estar preparado por lo que va a suceder. O sea, lo voy a leer otra vez. Saber lo que sucederá no es tan importante como estar preparado para lo que sucederá. Él sigue diciendo, no hay lugar más seguro que podamos estar en su voluntad, que en su voluntad. Podemos conocer las profecías con precisión, pero si no permanecemos en él y hacemos su voluntad, podemos estar con tantos problemas como aquellos que no conocen a Cristo. Wow, eso es tremendo. Así que el tema de hoy va a ser nuestra posición frente a los acontecimientos actuales. Ya vemos las cosas que están pasando en el mundo. No sé si ustedes, ¿quiénes han volado en un avión? ¿Quiénes han estado en un avión? Okay. Cuando uno está en un avión, me ha tocado volar varias veces y en varias ocasiones hemos pasado por tiempos de turbulencia, es la palabra, de turbulencia. Entonces, ¿qué pasa? Que el capitán, antes de entrar a la turbulencia, él dice, hay un radio donde él habla, y él nos dice a la tripulación, a nosotros, nos dice que nos preparemos porque hay turbulencia más adelante y que nos abrochemos nuestros cinturones o nos pongamos nuestro cinturón de seguridad, no sé cómo lo dicen en sus países. Y además les dice a las azafatas que se preparen porque viene turbulencia. Entonces, en el mundo que estamos viviendo hoy día, el Señor nos está dejando saber que nosotros estamos en el tiempo de que necesitamos ponernos ese cinturón de seguridad. Tenemos que abrocharnos, tenemos que prepararnos para lo que va a venir, porque vienen tiempos de turbulencia. Bueno, ya estamos pasando por eso, pero van a venir momentos mucho más fuertes y nosotros como cristianos necesitamos reconocer eso, necesitamos prepararnos para que cuando lleguemos a esa turbulencia no perdamos el control, ¿verdad? No entremos en pánico, porque casi siempre una persona que no sabe lo que va a pasar y de momento pasa algo y no está segura de lo que está pasando, se paniquea. Y me acuerda, una vez estaba escuchando una predicación del pastor Otoniel Font, él es de Puerto Rico, y él decía que él se montó en un avión y de momento el avión empezó ahí a bajar, a subir y empezó a hacer pasaron por tiempos de turbulencia, y dice que la señora que estaba sentada al lado de él se paniqueó y estaba ya gritando y ya me lo puedo imaginar. Y él se viró como cristiano, ¿verdad? Al fin se viró y le dijo, mire señora, este avión no se va a caer porque yo estoy seguro
en quien yo confío y yo sé que el Señor todavía no ha terminado con lo que Él me dio. Así que este avión no se va a caer. Y dijo, cálmese por favor. Y nada, eso era su seguridad, ¿verdad? En ese momento que él tenía en Dios de que nada iba a pasar. Entonces dile a la persona que está a tu lado, dile, abróchate o ponte el cinturón de seguridad y prepárate. Entonces en estos últimos meses yo he estado compartiendo acerca de la necesidad de orar para poder sobrepasar las tentaciones, resistir al enemigo, y hoy quiero enfocarme en 3 áreas que nos ayudarán a fortalecer nuestra posición frente a todo lo que está pasando hoy. Entonces, lo número 1, voy a hablar del discernimiento, visión espiritual para seguir el camino correcto y saber lo que Dios está haciendo. Número 2, sabiduría para tomar las buenas decisiones. Y número 3, valentía y audacia para desafiar las fuerzas contrarias a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que lo primero, discernimiento, visión espiritual. Discernimiento en el griego es diakrisis neumatón y en hebreo es bin, B-I-N, que es ser perspicaz, captar los detalles detrás de una situación, percibir, considerar, ser prudente. En el Nuevo Testamento la palabra discernimiento se menciona como uno de los dones del Espíritu Santo, cuyo objetivo es identificar la presencia o la ausencia de Dios en una determinada actividad humana. Es la capacidad de detectar las diferencias reales entre una cosa y otra. Entonces, cosas que no son visibles o cosas que no son tan obvias para otras personas. Es una cualidad o poder de ser capaz, bajo la guía del Espíritu Santo, de ver, captar y comprender lo que está oscuro o percibir lo que no es evidente de manera natural. Podemos percibir o podemos decir que el discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Eso es básicamente lo que es, o sea, ver la vida como Dios la está viendo, entender y ver con sus ojos, sentir con su corazón, oír con sus oídos, ver la vida como Dios la ve. Entonces, esto es fundamental, esto es algo que es fundamental a cada cristiano. Necesitamos tener el discernimiento para actuar en el momento oportuno, para desenmascarar las mentiras del diablo y para distinguir la presencia y la actividad del Espíritu Santo. Pablo en el Nuevo Testamento reconoce esta necesidad y al escribir a los filipenses le dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Eso está en Filipenses 1:9 si lo quieren apuntar. Pablo está pidiendo no solamente que ellos crezcan en su amor, pero que ellos crezcan también en ese conocimiento, que ellos abunden en todo tipo de discernimiento para que ellos puedan sobrepasar las cosas que ellos van a estar enfrentando o las cosas que tal vez ellos enfrentaban en su diario vivir en ese tiempo. Igualmente nos aplica a nosotros. Necesitamos sobreabundar no solamente en el amor de Cristo, perfeccionar el amor de Cristo, pero también necesitamos ese discernimiento para que nosotros podamos enfrentar cualquier situación en nuestras vidas. Así que la oración o su oración es para que una de las bendiciones que Dios le otorga a la iglesia de Filipos es precisamente la habilidad de discernir en medio de las circunstancias, como ya le acabo de mencionar. Uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho acerca del discernimiento y la visión espiritual en la Biblia es el profeta Eliseo. Hay tantas cosas que el profeta Eliseo hizo, ¿verdad? Y para mí es un gran ejemplo de este discernimiento. Su visión espiritual era tan y tan clara que él aconsejaba al rey de Israel de una manera precisa. Y el rey de Israel consultaba con él y él le decía, se iba a ir a guerrear, él le decía, no, por ahí no puedes pasar, pasa por acá. Y así pasó cuando Israel se enfrentó con los sirios. Exactamente, el rey vino con él, con el profeta, y el profeta le dijo, no pases por allá, pasa por acá porque los sirios están encampando en esta área y si pasa por ahí pues van a ser destruidos probablemente. Entonces ustedes pasen por acá. Y exactamente, ellos vinieron y pasaron por otro lado.
Entonces, en esa parte le ayudó a evitar el peligro. Eliseo le dijo, bueno, ya lo acabo de mencionar eso, que no pasaría por cierto lugar porque los sirios se encontraban ahí. El rey de Israel, en ese tiempo, a la misma vez, el rey de Siria se dio cuenta de que Israel tomó otra dirección y se molestó porque él decía, o sea, ¿cómo es posible que ellos se fueron por otro lado y nosotros teníamos una estrategia para atacarlos? Entonces el rey de Siria se molestó con sus oficiales pensando que entre uno de ellos había alguien que a lo mejor nosotros en Puerto Rico decimos choteado, o sea, como divulgado, ¿verdad? Pensaba que habían espías dentro de su ejército. Y él les dijo, ¿acaso algunos de ustedes están a favor del rey de Israel? Porque se fueron por este lugar y nosotros no pudimos atacar contra ellos. Y ellos no, o sea, ninguno de nosotros, pero ellos tienen un profeta llamado Eliseo que supuestamente le dijo al rey que se fueran por otra dirección y los aconsejó a que hicieran ciertas cosas. Y ellos le dijeron al rey de Sirio, le dijeron que no solamente eso, sino que todos los pensamientos del rey sirio, que él, o las cosas que él decía en privado, ya ellos las sabían. Y era porque Eliseo estaba tan conectado con la presencia de Dios, tenía ese discernimiento, esa revelación de parte de Dios, y él ya sabía lo que el enemigo estaba planeando hacer. Entonces a mí me encanta eso porque igual con nosotros, o sea, así debemos ser nosotros, donde nosotros estamos tan conectados con la presencia de Dios, que el enemigo está tramando algo, pero ya nosotros sabemos lo que va a pasar. Ya estamos preparados para esos ataques y vamos a saber cómo contraatacar. ¿Okay? Hay otro ejemplo, Daniel. También tuvo discernimiento, visión espiritual. En un momento, en Daniel capítulo 10, él tuvo una visión. Y en esa visión habían otros hombres alrededor de él. Y cuando él tuvo esa visión, él la estaba viendo claramente. Los que estaban a su alrededor, los hombres que estaban a su alrededor no veían nada. Ellos solamente como que sentían que algo estaba pasando, pero no podían ver con sus ojos, no podían ver qué es lo que estaba pasando. Y ellos, dice la palabra, se atemorizaron y se fueron a esconderse. Mientras que Daniel se quedó ahí y bueno, pasó ahí. No voy a cubrir todos los detalles porque es bastante larguito, tiene un significado también profético, todas las cosas que él vio. Pero era otro ejemplo de que él estaba conectado con Dios y él estaba viendo esta figura, era Jesús, era Dios mismo apareciéndose al frente de él, y ahí él describe todo lo que él estaba viendo y todo esto. Entonces los hombres se escondieron y no pudieron ver nada, y ellos tuvieron miedo. Entonces cuando no hay discernimiento en nuestra vida o visión espiritual, el miedo o el temor te domina. Todo lo que tú haces en tu diario vivir, si no tienes cierto discernimiento, el discernimiento que viene de Dios, la visión espiritual, todo lo que tú haces, el miedo te va a dominar automáticamente. Es como en inglés decimos un default, como que es algo automático que va a pasar si no tienes una clara visión de lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que está pasando a tu alrededor. Así que cuando tomamos decisiones es bien importante eso. Puede ser que te encuentres también en la situación como que se encontró Agar e Ismael. Ellos se encontraban, otra vez no voy a leer toda la historia, pero creo que la mayoría sabemos esa historia donde ellos estaban básicamente angustiados y ya estaban al punto de la muerte. Y entonces Agar dejó a su niño Ismael ahí en un árbol, ella se retiró y bueno, estaba ella ahí triste. Y de momento vino un ángel de Dios, se apareció un ángel de Dios y le abrió los ojos, y cuando le abrió los ojos ella pudo ver una fuente de agua, y entonces con esa fuente de agua pudo ella darle de beber a su hijo. Y muchas veces nos pasa que nosotros estamos en la misma situación, estamos angustiados, estamos pasando por situaciones, estamos estresados, depresivos, un sinnúmero de cosas,
pero cuando entra la presencia, cuando viene Dios y nos abre los ojos, podemos ver que hay una solución. Pero si no pasa eso, de momento estamos nosotros ciegos, caminando, tomando decisiones a ciega y pensamos que nos vamos a morir o pensamos que las cosas se van a empeorar y así seguimos nuestra vida. Aquellas personas que no conocen de Cristo viven así ya están viviendo así, pero nos pasa a nosotros también como cristianos que a veces tendemos a enfocarnos a las situaciones, a todas las angustias que nosotros estamos pasando y bueno, quedamos así ciegos. ¿Qué tienes que hacer o qué tenemos que hacer para tener discernimiento y visión espiritual? Lo primordial, y es lo que el pastor decía la semana pasada, orar, orar, orar. Tenemos que orar, es lo que hemos estado hablando mucho últimamente, hay que orar. Tenemos que pasar tiempo en el lugar secreto, tenemos que pasar tiempo en la intimidad, como vigilia. La vigilia que tuvimos este viernes fue tremenda, fue bien bonito, un tiempo hermoso de intimidad con el Padre y si no vinieron o si no han venido, por favor vengan. Es el primer viernes de cada mes y la presencia de Dios se siente tan y tan fuerte. Y son en esos momentos cuando el Señor nos revela sus secretos, ¿verdad? También dejar que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, obre en nosotros. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos lleva a toda verdad. Hoy día hay mucha gente que está operando bajo un espíritu erróneo. Aún los mismos cristianos están operando bajo un espíritu erróneo, un espíritu que o sea, ellos piensan que es el Espíritu Santo, pero no es, porque lo está llevando, los tiene embabucados, decimos nosotros, los tienen con una venda aquí en los ojos, no saben discernir la palabra que están escuchando. Hay tanta gente hablando, hasta profetas, maestros, evangelistas, hablando bajo el espíritu erróneo, con ese espíritu erróneo. Y lo que están haciendo es que están confundiendo al pueblo de Dios, están causando divisiones y todo lo demás. Pero mira lo que dice Jeremías 23, 18 al 22, dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Eso es súper importante, porque otra vez estamos alrededor de gente que está sufriendo. Tal vez tú estás sufriendo, tal vez tú estás pasando por algo fuerte, pero no podemos aconsejar a las personas que están a nuestro alrededor sin saber lo que está pasando, lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, o qué palabra tenemos que decirle a esa persona para que esa persona, sus ojos sean abiertos, porque tú puedes decir cualquier cosa en realidad. O sea, la Biblia, tú puedes conocer la Biblia de atrás para adelante y puedes citarle un verso bíblico cuando quieras, pero el hecho de que tú hagas eso no quiere decir que esa persona va a recibir liberación en ese momento. Tú tienes que saber exactamente en el mundo espiritual lo que está pasando con esa persona, para que algo dentro de ellos, como que un switch se prenda, o ¿me entienden? ¿Verdad? Es como que algo tiene que pasar, algo en la atmósfera tiene que crear esas palabras que tú dices. Número 2, sabiduría para tomar decisiones. Y antes de eso, perdón, se me olvidó mencionarles que también en otra ocasión con el profeta Eliseo, no sé si se acuerdan que su siervo trató de mentirle a él también en una situación con Naamán, y ya Eliseo sabía que su siervo estaba mintiendo, pero él, ¿verdad? Estaba tratando de mentirle, pero ya de antemano, porque otra vez Dios le estaba revelando todo a su corazón. Él ya sabía, tenía ese discernimiento y él ya sabía que él estaba mintiendo. Entonces eso es una cosa bien importante también, porque igual hay tanta gente alrededor de nosotros, gente está diciendo cosas de diferentes lugares. Necesitamos como cristianos entender eso, saber, tener ese discernimiento, quién está mintiendo, quién no. No, claro, no, el propósito de saber no es que lo vamos a juzgar a la persona, o no es que los vamos a tratar indiferente, ¿verdad? O vamos a ser fuertes con ellos. No. Solamente es para para nosotros mismos, es como un guía. Y el Señor te dice, no, pendiente con esto, pendiente, ora. A lo mejor tienes que interceder por esa persona, porque esa persona tiene un espíritu erróneo. Entonces tú tienes que orar, interceder y reprender ese espíritu por ellos, ponerte en la brecha por ellos. Número 2, sabiduría para tomar decisiones. Primera Reyes 3:9.
Primera de Reyes 3:9, tengo la versión Reina Valera contemporánea, y dice, esto es Salomón hablando: yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y pues como muchos de ustedes saben, Salomón tomó el cargo como rey ya cuando su papá se murió, y aunque él estaba con su padre, él no se sentía capaz de ser rey. Él decía que él era muy joven, que él no sabía qué hacer. Si lees la palabra, ahí te dice, diciéndole al Señor: Señor, yo soy muy joven, yo todavía no tengo no tengo idea qué hacer. Entonces ahí es cuando él viene y le pregunta al Señor, le pide al Señor que le dé sabiduría, entendimiento para poder gobernar al pueblo y discernir entre lo bueno y entre lo malo. Entonces el Señor se lo concedió. La sabiduría debe ser parte de tu caminar en estos tiempos. Una mala decisión puede costarte todo. Hemos estado hablando con los jóvenes acerca de las decisiones, una serie que hemos estado estudiando estas últimas semanas, y es bien tremendo porque si no sabemos manejar nuestra vida, si no sabemos manejar nuestras familias, nuestros ministerios de una manera sabia, caminamos estresados, terminamos, ¿verdad?, estresándonos por cosas que no tenemos que estar estresándonos, terminamos tomando las decisiones incorrectas, y bueno, un sinnúmero de cosas. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender a tomar buenas decisiones? Le comentaba a los jóvenes que el simple hecho de que tú eres inteligente no significa que tú vas a tener éxito en la vida. Porque muchas veces la gente piensa que, no, yo soy inteligente. Eso no te garantiza que tú vas a tener un buen bienestar o vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es donde nosotros tomamos, es donde la habilidad para nosotros poder tomar mejores decisiones. Nosotros podemos ver una situación y juzgarla correctamente y tomar una decisión de acuerdo a eso. Entonces, si tenemos una inteligencia emocional alta, probablemente tú vas a estar más o menos bien, porque vas a saber usar o vas a saber tomar decisiones. Ahora, estamos hablando del discernimiento que viene de Dios, que es, obviamente, nada se compara a eso. Entonces, si tenemos ese discernimiento en nuestras vidas, esa sabiduría que viene del Señor, nosotros vamos a poder tomar buenas decisiones. Y la palabra de Dios es explícita, habla tanto acerca de las cosas que nosotros podemos, las decisiones. Cada decisión tiene una consecuencia, buenas o malas. Ahí en Deuteronomio capítulo 28, capítulo 29, 30, todos esos capítulos ahí te hablan acerca de las bendiciones y las maldiciones. Y los otros días estuvimos hablando eso con los jóvenes, y ahí te detalla todo. Si haces esto, si escoges así, si escoges asá. Si escoges el bien, tú vas a ser bendecido en el campo, en la ciudad. O sea, donde quiera que tú vayas, si tú te mudas para Florida de Oklahoma, te mudas para otro estado y eres una persona que escoge bien de acuerdo a la sabiduría de Dios, o sea, le haces caso, eres obediente, sigues sus mandatos, donde quiera que tú estés, tú vas a ser bendecido, bendecida. Entonces, hablábamos de esas cosas, que qué tan importante, yo diría, si me preguntan a mí, hoy día, en estos tiempos, lo más importante que el cristiano tiene que tener es eso, la sabiduría que viene de parte del Señor, el discernimiento. Es una de las cosas que necesitamos tener. La palabra de Dios dice que en el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ahí cuando se dice temor reverente a Dios, no es un temor como de miedo, ¿verdad? No es un temor de tenerle miedo al Señor, sino que es un temor reverente. La palabra o la Biblia es bastante explícita, como ya dije, y tiene muchos ejemplos, así que podemos verla ahí. Dice: la sabiduría de Dios te ayuda a escoger y juzgar entre el bien y el mal. Santiago 1:5 dice que si alguno de nosotros es falto de sabiduría, que la pida. Así que si usted ha estado batallando con decisiones y con sus situaciones en su vida y no sabe qué camino escoger, pídele a Dios sabiduría. Este es el momento para pedirle a Dios sabiduría para que el Señor te pueda guiar en lo que tengas que hacer. Número 3, valentía y audacia para desafiar las fuerzas contrarias a la voluntad de Dios en nuestras vidas y las de otros.
Vamos a leer Hechos 4, si pueden ir ahí conmigo, Hechos 4, 29 al 31. Hechos 4, 29 al 31. Hablamos de discernimiento, sabiduría, número 2. Y lo tercero es valentía y audacia para desafiar las fuerzas contrarias a la voluntad, que son contrarias a la voluntad de Dios. Ok, voy a empezar a leer. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los siervos que se hablaban aquí eran Juan y Pedro, que ellos estaban, los gobernantes de ese tiempo, las autoridades de ese tiempo los estaban amenazando a ellos, ¿verdad? Por predicar el evangelio. Entonces esta oración se hace pidiéndole al Señor que ellos puedan hablar con valentía, con denuedo, la palabra del Señor. Entonces en este momento la palabra audacia o denuedo viene del término griego paresia. Se caracteriza por franqueza, declaración sin reserva, hablar con libertad, imparcialidad, atrevimiento y lo opuesto a la cobardía, la timidez o al temor. Entonces en este versículo lo define como una capacitación divina que viene sobre personas que son que no tienen ningún tipo de preparación, personas que no tienen que son ordinarias. Y en este momento este tipo de capacidad viene sobre personas que son ordinarias y los hace convertir en extraordinarios, porque le da ese poder, esa audacia, esa valentía para poder hablar la palabra de Dios. Y claro, ese poder viene a través del Espíritu Santo, porque dice la palabra que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos va a dar ese poder, ¿verdad? Para ser testigos en todas partes del mundo, en nuestra familia, alrededor de nosotros, en todas partes del mundo. Entonces un cristiano de hoy día tiene que tener ese poder. Necesitamos aprender a ser testigos, porque no creo que, otra vez, esta es mi opinión. Usted a lo mejor tenga otra opinión, pero siento que nosotros cristianos no hemos sido los mejores testigos. A veces no nos atrevemos a orar en público, a veces a orar afuera en las calles. No nos atrevemos a hacer cosas que se supone nosotros estemos haciendo todos los días, todo el día. Les hablaba esto con los jóvenes. Hay un pastor que nosotros seguimos, un evangelista más bien, Todd White, y él es tremendo. No sé si lo han visto, él tiene unas rastas así, se ve bien radical. Le estaba enseñando un video a los jóvenes de él y lo que él hace en las calles, y wow, cómo la gente, él tiene el don de discernimiento y cuando y de ciencia y todo esto, y cuando él está en público, él se acerca con la gente y empieza a hablar así, normal, como si fuera algún otro amigo. Y él empieza a hablar, le dice, tú tienes un problema con la espalda. Y así empieza él, como que casual. Tú tienes un problema con la rodilla. Sí, ¿cómo sabía? No, el Espíritu del Señor me lo reveló. Sí, ¿y puedo orar por ti? Ok, está bien. Y viene él, ora, en el nombre de Jesús eres sano. Y la persona es sana. O sea, él tiene una fe, wow. O sea, pero es porque obviamente a lo mejor no sucedió así de la noche a la mañana, pero poquito a poco él empezó, ¿verdad?, a ejercer eso. Él tomó la palabra de Dios en serio y empezó a actuar con ese poder, ¿verdad? Y empezó a hablar del evangelio, porque el evangelio, ¿verdad?, es poder de Dios para salvación. Así que eso es una cosa bien, bien importante. Entonces, ser audaz es tener total confianza en Dios y su palabra. Entonces tenemos unos ejemplos en la Biblia, quiero rapidito hablar de ellos, unos ejemplos en la Biblia de personas que fueron audaces y desafiaron todo lo que se levantó en contra de Dios en su tiempo. ¿Se acuerdan de Sadrach, Medrach y Abednego? Los amigos de Daniel, y Daniel también, pero en este caso estos tres, ellos se levantaron con audacia y valentía y desafiaron la orden del rey, porque había una orden en ese momento que todos tenían que arrodillarse y adorar una estatua de oro. Y ellos dijeron, no, o sea, los llevaron al frente del rey porque ellos se rehusaron a doblegarse ante esa estatua de oro. Y el rey le está preguntando, ¿qué tienen que decirme acerca de esto? ¿Por qué ustedes me están desobedeciendo? Y ellos le dijeron, bueno,
Si quieren, vayamos ahí para leerlo. Daniel 3, 16 al 18. Daniel 3, 16 al 18. Me encanta lo que ellos le dije, de la manera que ellos respondieron. Estos jóvenes tenían una actitud tremenda, pero no es una actitud de rebeldía. Era una actitud de reverencia, una actitud o sea, ellos tenían una reverencia de respeto a Dios, de honra a Dios. Entonces ellos contestaron de cierta manera. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Perdón, es que no puedo pronunciar ese nombre. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa usted o sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Wow. O sea, ellos tenían esta actitud y como les mencioné, no era una actitud de rebeldía ni de arrogancia, sino una actitud con el temor reverente a Dios. Ellos sabían lo que Dios iba a hacer. Ellos sabían que Dios los iba a librar. Y si no, igualmente, ellos respetaban a Dios. Ellos no se iban a doblegar ante la presión social, ante la presión. El pastor la semana pasada mencionaba acerca de las cosas que están pasando en Estados Unidos con lo que es la identidad esta del género, o el homosexualismo, el aborto. Hay tantas cosas y entonces el gobierno o ciertas personas están imponiendo esas leyes. Como cristianos no podemos doblegarnos a eso. Aunque probablemente nos metan en la cárcel, aunque probablemente perdamos nuestro trabajo, aunque probablemente, no sé, suframos de eso, pero Dios es fiel y Él nos va, y de la misma manera que Él hizo con estos tres jóvenes, el Señor nos va a sacar de cualquier situación. Estaba viendo un video que el hermano Gustavo, de hecho, compartió por las redes y no sabía de esa noticia, no sé si alguno de ustedes lo vieron. De un pastor en Canadá, en Toronto, Canadá, el pastor David Lynn. Él fue a una área, su ministerio mayormente es en las calles. Ellos van a las calles y predican el evangelio de Dios en las calles con varias personas. Y ellos ellos viven en Toronto, entonces fueron a una área, a una villa, a village, que mayormente viven gente, ¿verdad?, de la comunidad LGBT, ¿verdad? Homosexuales y todo esto. Y él estaba, de hecho le iba a enseñar el video, pero después se nos hace larga la prédica porque es impactante. Si tienen tiempo de buscarlo en YouTube, ahí va a estar. Este pastor fue a hablar del amor de Cristo. Yo escuché lo que él estaba diciendo, su oración y cómo lo estaba haciendo. Y en ningún momento él discriminó a nadie, sino que él con amor dijo: Dios es amor, esto y lo otro, y él empezó a hablar, pero de una manera tan y tan sabia. Ustedes lo van a entender cuando lo escuchen, pero él de una manera, él no estaba comprometiendo la verdad, él dijo la verdad, él habló la verdad, pero lo hacía de una manera, wow, tan sabia. Pero ¿qué pasa? Que los demonios se estaban levantando, porque la gente que estaba pasando, la mayoría de ellos vivían esas vidas, empezaron a ponerse bien agresivo con él. Se le paraban aquí en la cara y empezaban a decirle un montón de cosas. Había un señor que se puso hasta rojo, parecía un mismo demonio casi. No sé, me reservo el comentario. Pero lo que quiero dejarte saber es que eso va a pasar de ahora en adelante. Vamos a estar viendo muchas cosas así, donde en nuestra comunidad, donde quiera que estamos en esos tiempos donde necesitamos tener esa valentía y esa audacia. Y este muchacho, wow, él se quedaba así bien tranquilo, de la manera que estoy hablando yo ahora, bien tranquilito. Él, no, esto y lo otro y lo otro. Y él refutaba lo que le estaban diciendo o los comentarios que le estaban haciendo, pero él contestaba de una manera tan y tan calmada, con ese amor. La cosa fue que pues llamaron a la policía porque se estaba formando ahí un revolú. Ya me pareció en los tiempos de Jesús, cuando estaban todos esos fariseos ahí, estaban todos revolcados, decimos nosotros, estaban ellos ahí molestos por lo que Jesús estaba haciendo y diciendo.
se ofendían, y así estaba esta gente, se estaba ofendiendo porque él estaba trayendo el reino de Dios en medio de las tinieblas. Entonces eso es lo que está pasando con este muchacho. Llamaron a la policía y lo terminaron arrestando. No hizo nada, no rompió ninguna ley, pero el general o el que lo arrestó, habían como, no sé, unos 7, 8 policías. De todos ellos, el que mandaba era homosexual. Entonces él la tomó con él y le dijo, no, que tú estás causando aquí mucho disturbing the peace. No sé cómo se dice en español, disturbing the peace. Pero estaba haciendo mucho alboroto. Entonces terminaron llevándoselo. Claro, salió ya de la cárcel, pero eso fue justamente como unos días atrás, el 4 de junio. Y eso va a pasar. Eso va a estar pasando ahora, y a la medida que yo me preparaba para este mensaje y cuando estaba leyendo lo que estos jóvenes tuvieron que enfrentar, los terminaron tirando ahí al horno de fuego. Ellos no habían hecho nada malo, ellos eran buenas personas. Es irónico para mí porque ninguna otra religión recibe el ataque que nosotros recibimos como cristianos. ¿Por qué será? Yo siempre digo, y hablo con mi esposo y digo, si ellos piensan que nuestro Dios no existe, ok, que nos dejen nosotros hablar y allá no va a pasar nada. Pero es que ese es el enemigo, tienen miedo porque va a pasar algo. El enemigo sabe que va a pasar algo. Entonces, es curioso. Número 2, la reina Esther, este es otro ejemplo, hizo esta declaración: si tengo que morir, moriré. Algo bien fuerte, porque yo misma he tenido que, por estas últimas semanas, también estudiamos acerca de esto con los jóvenes, y yo me preguntaba a mí misma, si llego a ese punto de que me arrestan por el evangelio, aquí en mi país, o no sé si el Señor me envía a algún lado en algún momento, y me vayan a arrestar, o no sé, que tenga que tomar la decisión entre la vida y la muerte, ¿estoy lista? Estoy lista para hacer eso, estoy preparada para hacer, porque yo confieso ser cristiana, yo vengo los domingos y bailo, y wow, siento la presencia de Dios, pero ¿qué pasa si me echan al fuego? ¿Qué pasa si me echan al fuego? Si estoy ahí, ¿qué pasa? Mi fe va a ser probada. ¿Qué declaración tan poderosa hizo la reina Esther? Surgió de un despertar interno a un llamado, propósito y destino mayor que la llevó a romper protocolos con el fin de salvar a su pueblo. Entonces, antes de esto, antes de que ella llegara a ese punto donde ella intercedió por su pueblo, ella pasó por un momento de duda, ella pasó por un tiempo, tal vez, a lo mejor tenía miedo. No se habla de eso explícitamente en la Biblia, pero si leemos el pasaje, el capítulo 4 de Esther, ahí hay una conversación entre ella y su tío. Y ella es reina, está en el palacio, y el tío le manda una carta diciéndole: mira, acaban de emitir una orden donde van a matar a todos los judíos. Tú que estás ahí ahora en el palacio, o sea, donde se toman todas las decisiones, tú que estás ahí ahora, por favor habla con el rey a favor de nosotros, a ver si de momento no pasa eso. Y ella viene y recibe la carta y responde para atrás al tío y le dice: pero es que sí, yo estoy aquí, pero aquí hay leyes, aquí hay reglas, yo no puedo ir ante el rey así porque sí. La gente antes de ir al rey tiene que ser llamada por el rey. Entonces ella aunque ella era la esposa del rey, ella no podía entrar al patio del palacio del rey, porque si entraba alguien y no era autorizado, lo mataban de seguro, lo mandaban al más allá o lo arrestaban o algo. Entonces ella le dijo: yo no puedo hacer eso porque aquí hay reglas. Entonces me encanta lo que él viene y le responde a ella. Eso está Esther 4:14, y así le dice el tío, dice: si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. O sea que a lo mejor tal vez en el futuro, o no sé, de otra manera va a haber algún tipo de alivio, o va a venir la respuesta. Pero tú y tus parientes morirán. O sea, el hecho de que tú estés ahí adentro, que tú eres la reina, no quiere decir
que tú te vas a salvar de esta, porque tú eres judía. Entonces puede ser que te toque la muerte. Entonces cuando él le dijo eso, dice, y él sigue diciendo, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? O sea, de todas las doncellas, le decía a los jóvenes, wow, de todas las doncellas que habían ahí, la escogieron a ella. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué yo estoy aquí ahora? ¿Dónde estás? O sea, ¿qué es el propósito que Dios tiene para tu vida en este momento? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer ahora para que tal vez la salvación de alguien va a depender de ti? La salvación de tu familia, la salvación de algún amigo, en la escuela, en el trabajo, donde sea. Alguien está dependiendo de ti, pero no vas a saber eso si tú no abres tus ojos, si algo dentro de ti, si tú estás como quien dice ahí, muerto espiritualmente. Porque necesitas percibir, tiene que tener una urgencia dentro de ti para, igual como Estel, que cuando él le dijo eso, algo dentro de ella cambió, algo dentro de ella la hizo despertar y dijo, espérate, esto es serio. O sea que la sangre de este pueblo a lo mejor va a estar en mis manos, porque yo puedo hacer algo, pero no lo quiero hacer. Entonces ella ahí empezó a pensar eso, me imagino. Entonces se requiere valentía y audacia para desafiar todo lo que es contrario al llamado de Dios en nuestras vidas, desafiar las fuerzas espirituales de ese tiempo y ponernos en la brecha por otros. Pablo dijo, lo soporto todo lo soporto para que otros puedan obtener, ¿verdad? Llegar a esa salvación, recibir esa salvación, lo soporto todo. ¿Qué quiere decir? Sopórtalo todo, o sea, cualquier problema que venga a tu vida, cualquier situación, necesitamos aprender a soportarlos todo. Si tenemos nuestro cinturón de seguridad puesto, podemos pasar por un accidente, pero vamos a estar ahí, mira, quietecito, porque el Señor nos va a proteger. Esa es la protección del Señor, claro, el Espíritu Santo, nuestra oración. Mientras más grave sea tu problema, más alta tiene que ser tu consagración a Dios. Esther, antes de que ella fue ante el rey, ella ayunó por 3 días y oró por 3 días. Y no solamente ella, sino que ella puso a todas sus doncellas y todo el pueblo de Israel también se puso a ayunar. Y a mí me da cosa a veces cuando escucho a la gente decir, no, que estoy ayunando para recibir un cajón nuevo. Ok. La palabra de Dios me enseña que el ayuno es para limpiar toda impureza, para consagrarnos básicamente, para romper yugos, para traer liberación. Ese es el yugo, ese es el ayuno. Cuando ayunamos, tú te estás consagrando al Señor. Tú le estás diciendo, Señor, me estoy presentando en sacrificio vivo y quiero que me limpies, me purifiques, porque esta carne me está matando. Y así yo le hablo al Señor. Yo le digo, Señor, por favor, porque ya estoy cansada de que esta carne me esté dominando. Y claro, mientras estemos en la tierra, eso va a pasar una y otra vez de momento. Pero ayunemos por las razones correctas. Ayunemos, ¿verdad? Por la liberación a otros. La creación está impacientemente anhelando la manifestación de los hijos de Dios. El Señor está esperando, este es el tiempo, que todo lo que Dios ha puesto en ti se manifieste. Tu fe, si tienes don de fe, actívalo, úsalo. Don de servir, actívalo, úsalo. Don de sanidad divina, actívalo y usa. Este es el momento de que todo lo que Dios puso en ti, si tienes el don para enseñar, enseña. Este es el momento que nos levantemos como iglesia, como cristianos que somos, y activemos esa fe. Oremos por todos y todo, en público, donde sea. Oremos, aprendamos a escuchar la voz de Dios, a obedecer lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. La tierra, como dice la palabra, será llena de su entendimiento, de su gloria, pero no puede ser llena así porque sí. O sea, nos necesita a nosotros para que todo eso pase, para que la palabra de Dios se cumpla. Necesitamos ejercer y manifestar todo lo que Dios ha puesto en nosotros. La audacia que proviene del poder del Espíritu Santo nos hará confrontar todo aquello que se levante en contra de Jesús y su justicia. Es la posición que debemos tomar en estos tiempos, audacia y valentía para manifestar esas verdades buenas del reino de Dios en la tierra.
Que si nos rechazan, sigamos amando. Nos rechacen, vamos a seguir aceptando a otros. Que si nos quieren callar, vamos a hablar más fuerte. Hablemos más fuerte. Que si nos quieren parar, vamos a correr más rápido. Vamos a correr más rápido para que ellos no nos alcancen. Que si se levantan en contra de nosotros, no temamos, porque aunque avancen en una dirección formada contra nosotros, el escuadrón del Dios Altísimo peleará por nosotros. Entonces, no tenemos que tener miedo. Como hijos de Dios, no recibimos un espíritu de esclavitud para volver al miedo. Tenemos un espíritu de adopción, donde clamamos, Abba, Padre, ese espíritu de Dios. En el amor de Cristo no hay ese temor, no existe ese temor. En el amor verdadero de Cristo. Y si verdaderamente amamos a Cristo, vamos a perder todo temor, todo miedo. Vamos a llegar hasta el punto donde tú sabes que hagan lo que hagan la otra gente, yo no me voy a parar. Porque el Señor ha depositado cosas en mí y yo tengo que ejercer esas cosas. Ya necesito levantarme, necesito hacer las cosas que el Señor quiere que yo haga. Estaba leyendo un verso, Apocalipsis 21:8. No lo captaba o no me había caído el 20. Pero leí, el Señor me llevó este verso. Y es Apocalipsis 21:8. No lo voy a leer, pero dice que no solo los asesinos, incrédulos e inmorales tendrán su lugar en el lago de fuego, sino buscan del Señor cuando pueda ser hallado, sino los cobardes también. Y los cobardes están número 1, antes de los incrédulos y los asesinos. O sea que los cobardes, tienen un lugar ya. Bueno, los que no se quedan así toda su vida, ¿verdad? Que no aceptan el llamado. Dice, ser cobarde en este verso se refiere a aquellos que dejan de seguir a Cristo cuando las cosas se ponen difíciles. Aquellos que no son lo suficientemente valientes para defender las verdades del reino de Dios. Y aquellos que no son humildes para aceptar la autoridad, su autoridad y corrección en sus vidas. Bien poderoso. El reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. No podemos estar, no estoy hablando de personalidad, porque yo tengo una persona, yo soy calmada, así, qué sé yo qué, y todos tenemos una personalidad diferente. No tiene que ver con eso, tiene que ver con hablar, con esa valentía, con la audacia, de tener esas convicciones, como el pastor habló la semana pasada, tener esas convicciones fuertes en Cristo, las verdades, y caminar, hablar, hacer todo lo que hacemos con eso. Como decía el pastor, si alguien te invita afuera a una entrevista, tú tienes que hablar la verdad. No puedes hablar de otra cosa. Tienes que hablar la verdad. Tienes que testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu testimonio va a impactar a otras personas. No tienes ni que citarle la Biblia si no quieres. Habla el testimonio, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Cuántos estamos dispuestos a levantarnos con audacia y valentía como lo hizo Esther? Ya voy a terminar. Con el fin de salvar nuestras familias, naciones y generaciones futuras. Esto ha estado ardiendo en mí, wow. Honestamente, el Señor empezó a hablarme de entendiendo los tiempos 2 años atrás. Y he estado meditando en esta palabra y es mucho más. Yo traté de solamente hablar de 3 cositas, pero hay otras cosas más que el Señor ha estado hablando en mi vida acerca de entender lo que está pasando alrededor en el mundo espiritual. La marca entre una persona llena del Espíritu Santo y no radica en la manera en que ve las cosas. Una persona llena del Espíritu de Dios tiene una visión que muchos no entienden y se enfocan en lo que ven más allá de lo natural. Aunque en lo físico ven imposibilidad, en lo natural ve a Dios obrando y abriendo caminos. Jamás se deja engañar por lo que otros dicen, sino que escuchan la voz de Dios. Una persona llena del Espíritu de Dios escucha el sonido del cielo y lo que Dios quiere hacer a través de él y ella. Tiene que venir una reforma a la manera que nosotros adoramos. Tiene que haber una reforma a la manera que nosotros hacemos iglesia, porque ya no va a funcionar hacer iglesia de la manera que lo hemos hecho por los últimos, 50, 60, 70 años o más. No podemos seguir adorando a Dios de la manera que lo hemos hecho. Tiene que haber algo tiene que quebrarse, tiene que haber rompimiento en la atmósfera. Tiene que haber
se tiene que producir frutos, algo tiene que pasar. Y no estoy hablando de aquí adentro no solamente, sino afuera también. Es tiempo de que tomemos nuestro grupo de alabanza, nuestra danza, y la llevemos al parque. Es tiempo de salir afuera y ministrar afuera. Es tiempo de llevar la alabanza de Dios afuera. Levantar altares en todo lugar, en todo sitio. Aunque otros se molesten, aunque otros a lo mejor no entiendan lo que estamos haciendo, estamos proclamando, declarando la palabra de Dios. Estamos retomando esos sitios, esas atmósferas que el Satanás tiene control. Entonces necesitamos retomar todo eso. Si eres una persona que está conectada con Dios y tú ves lo que Dios está haciendo, tú vas a ser el primero en recibir esa bendición. Vas a ser el primero en recibir lo que está pasando en la atmósfera, porque tú estás viendo espiritualmente. Había otra situación con Eliseo, donde el rey de Siria quiso matar a Eliseo porque Eliseo le estaba arruinando sus planes. Entonces, al otro día, cuando él emitió la orden de buscar al profeta Eliseo, su criado se levantó y vio al ejército de Siria, y él se paniqueó porque él veía este ejército que estaban ahí solamente para ellos dos. Y Eliseo, tú lo veías calmadito. Y le dijo, no temas. ¿Tú no ves que el ejército que está con nosotros es mucho más grande que lo que tú estás viendo aquí? Pero él no lo podía ver porque estaba ciego. Entonces ahí Eliseo oró y le dijo, Señor, te ruego que le abra los ojos para que él pueda ver. Y ahí fue cuando sus ojos fueron abiertos y él pudo ver ese army, él pudo ver carros de fuego y gente a caballo y un army ahí súper grande. ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿Cuántos de nosotros estamos caminando y no vemos lo que está pasando? Se supone que nosotros cristianos estemos así. Por ahí vi una foto que alguien puso en Facebook. Se estaba quemando una área así para allá. Y había como un niño o una persona meciéndose. ¿Did you see it? Meciéndose en un swing. Y el heading decía, esta soy yo en tiempo de tribulación. Así. O sea, literalmente tú estás alrededor de fuego, pero tú estás disfrutando, o no tanto disfrutando, pero tú estás confiado. Tienes paz, seguridad, estás calmado, calmada, porque sabes que no te va a afectar nada. Dios tiene ángeles protegiéndote y no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Enfócate en lo importante, y con eso termino. Enfócate en lo que es importante. Quita el ruido de tu alrededor para enfocarte en la necesidad de tu familia, de tu comunidad, de la nación. Enfócate en lo que es importante. Yo he aprendido en estos últimos años a enfocarme solamente en cosas o eventos o actividades que solamente Dios quiere que Él me está pidiendo que haga. O sea, podemos enfocarnos en muchas actividades buenas, honestamente. Podemos siempre estar haciendo actividades para aquí, actividades para allá. Pero aunque sean buenas, aunque sean para el Señor y todo esto, no todo va a tener el mismo impacto. No todo va a ser una estrategia dirigida desde el corazón de Dios. A veces estamos haciendo cosas porque queremos hacerlas o porque no, mira, la gente te dice, mira, ¿por qué tú no haces este evento? O sea, ¿lo estás haciendo porque alguien te está diciendo o lo estás haciendo porque Dios te mandó a hacerlo? Hay una diferencia bien grande. Entonces, a veces gastamos muchas fuerzas y energía en cosas que no debemos estar gastando nuestra fuerza y energía. Y al fin de todo, al final del día, no hiciste lo que tenías que hacer. Y el Señor te está viendo así como que, ¿qué pasó? Y el diablo está, ¡yay! Porque te tiene ahí, estresado o estresada, y no lograste el propósito divino de Dios que trastorna, o sea, los propósitos y las cosas que pueden trastornar el reino de las tinieblas y ganar vidas para Cristo. Dios solamente respalda sus planes, no los planes de nosotros. Tenemos que aprender eso. Hay estrategias y diseños divinos para cada tiempo y etapa de tu vida, familia y ministerio. David se rodeó de líderes, como hablaba el pastor el domingo pasado, que eran entendidos en los tiempos y ellos sabían lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Ahora mi pregunta para ti es, ¿sabes tú lo que tienes que hacer hoy día? ¿Sabes tú lo que tú tienes que hacer para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para poder alcanzar, ¿verdad?
salvar tu vida, salvar la de tu familia, ser efectivo en tu ministerio. ¿Sabes tú lo que estás haciendo? ¿Sabes tú lo que estás haciendo? Estoy leyendo un libro de un ex satanista y él en el libro dice que cuando él era supuestamente el hijo del diablo, porque lo dedicaron como hijo del diablo, él decía que en el satanismo a él le enseñaban a no tener la defensiva, sino tener la ofensiva, eso se dice, ¿verdad? O sea que a dar el primer puño, no esperar. Entonces él explica, él ahora es cristiano, él explica y él habla de esto. Y él dice que los cristianos, nosotros necesitamos aprender pues no solamente a estar a la defensiva, sino también a atacar al enemigo, o sea, o estar a la delantera, más bien, estar 2-3 pasos al frente de lo que el enemigo quiera hacer. Y es muy importante, necesitamos aprender a llevar la delantera, porque si no, hoy más que nunca como líderes, como cristianos, necesitamos el discernimiento, la sabiduría, esta valentía para no desviarnos de la verdad en un mundo donde la línea entre lo real y lo falso es casi invisible. Si percibes, entiende lo que Dios quiere hacer y sigues el diseño de Dios para el ahora, todo lo que hagas tendrá el resultado deseado para la gloria y la honra de Dios. Y es bien triste ser un líder y no darle al blanco, no ser efectivo, o sea, no ver los frutos de lo que tú estás haciendo. Es bien triste estar sirviendo y haciendo cosas y nada. Necesitamos discernir los tiempos. Almas, vidas dependen de todo esto. No podemos ser como los fariseos y los saduceos que estando frente a frente a Jesús le exigían señales. Y estaban frente al Rey de Reyes, frente al Señor. No podían percibir, sabían el tiempo, conocían el tiempo, pero las cosas espirituales, ellos estaban muertos, estaban ciegos ellos. Debemos ser la luz en las tinieblas. Daniel 12, 1-3 dice, y me encanta este pasaje, y con eso termino: los entendidos o los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y aquí no se está hablando, cuando se dice los entendidos o los sabios, no se está hablando de meramente una persona que habla del evangelio. Se está hablando acerca de una persona que entiende los diseños del Señor, entiende los tiempos del Señor, la obra que Dios está haciendo en sus días, o sea, en nuestro alrededor. Son gente que hacen una diferencia en el reino de las tinieblas, puesto que resplandecen. Son hijos de Dios que entienden el gobierno espiritual y aplican los derechos legales del reino de Dios en sus vidas. Así que nosotros necesitamos resplandecer. A veces acudían a Daniel y acudían a otros hombres de Dios por su sabiduría, por su discernimiento, por su conocimiento o revelación. Nosotros necesitamos ser la iglesia, que el mundo venga, o sea, que el mundo nos mire a nosotros y nosotros tengamos la respuesta. Debemos ser los más dadores, los que más sirven, los que más aman, los que más oran, los que más hacen la diferencia. Entonces este es el tiempo para levantarnos. Si se pueden poner de pies en este momento, este es el tiempo para levantarnos y ejercer, manifestar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y si tú dices, ay Señor, ay pastora, yo me siento como que tengo mucho temor, me siento como que no puedo ejercer lo que Dios ha puesto en mí, me siento dominado por el temor, pasa aquí adelante, vamos a orar. Este es un tiempo para orar por ti. Y si tú dices, yo estoy caminando y no sé qué hacer, tengo decisiones que tengo que tomar y no sé qué escoger, si sientes que tú de momento no has escogido bien, o de momento te sientes como que necesitas que algo cambie en tu vida, si necesitas ser lleno de la presencia de Dios, ese es el momento, esta es la oportunidad para que el Señor toque tu vida,
te transforme de adentro para afuera. Tal vez te muestre lo que Él está haciendo en tu vida espiritualmente. Si no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tu comunidad, en la vida de esas personas que están a tu alrededor. Ahí donde está, cierra los ojos y pídele al Señor, habla con el Señor. El Señor conoce tu corazón, Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que necesitas recibir para poder seguir caminando en su voluntad. Si necesitas discernimiento, si necesitas sabiduría, este es el momento. No puedes pasar esta oportunidad porque estamos en tiempos peligrosos y necesitas tener las estrategias de parte del Señor para que tú puedas vencer al enemigo, para que tú puedas pasar por la turbulencia que hay en este mundo. Sendro Boshanda.